¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Buen día, Asmir, buen día, Stephanie, buen día, Fabiana, buen día, Ceci, buen día, Brenda. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a desarrollar la literatura española y vamos a centrarnos en la novela dentro de la Edad de Oro. Bien, empezamos entonces. ¿Qué tal, Brenda? Buen día, Xiomara, buen día, Claudia. Cuando hablamos de la Edad de Oro, recordemos que estamos hablando sobre esta época de esplendor de la literatura española, que comprende tanto Renacimiento como Barroco, ¿no? Edad de Oro. Entonces, en el caso del Renacimiento, que se desarrolla eh, en el siglo XV, pero máximo apogeo es el siglo XVI en España, por tanto, en el siglo XVI se va desarrollando esta visión del Renacimiento y el Barroco se va a desarrollar en el siglo XVII. Así que vamos a tener en cuenta esos aspectos importantes, ¿no? Ya hemos hablado sobre las características del Renacimiento y del Barroco, ¿no? En las clases anteriores, así que vamos ahora a centrarnos en la narrativa de la Edad de Oro. Pero antes de pasar a la narrativa de la Edad de Oro hay que tener en cuenta también algunos aspectos. Por ejemplo, como el Renacimiento surge en Italia, Florencia, en el caso español, por ejemplo, vamos a encontrar una búsqueda de influencia del modelo italiano. Y por ello, en la poesía, muchos autores van a imitar este estilo que dejaron los autores italianos, como por ejemplo Dante Alighieri, Francisco Petrarca, ¿no? Y en la literatura española estará presente Garcilaso de la Vega, que traerá consigo el soneto, el terceto, la octava real, la lira, que eran expresiones poéticas italianas, y va a tratar de españolizarlo. En el caso de la poesía del barroco, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la postura de Luis de Góngora, ¿no? Que va a traer consigo una producción más compleja. Y además, a pesar de ser una obra de la época del barroco, todavía va a utilizar algunas referencias renacentistas, por ejemplo, las referencias eh, a los dioses grecolatinos. Entonces ahí vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes, ¿no? Bien, ese es en el caso de la poesía, ¿no? En el caso de la narrativa, hoy vamos a hablar sobre dos novelas importantes. Una novela vinculado al siglo XVI, que es La Serie de Tormes, y la otra novela que está vinculada al siglo XVII, que es Don Quijote de la Mancha. En el caso de el siglo XVI, ¿cómo se está configurando la novela de esta época? Sucede que la novela del siglo XVI está presente, ¿no? Ya que de pronto en este tipo de novelas vamos a ver una crítica. ¿Y por qué vamos a observar o ver una crítica? Sucede que de pronto en el siglo XVI España está utilizando novelas que provienen de otros países. Por ejemplo, la novela pastoril proviene de Italia. La novela de caballería proviene de Francia, Alemania, Inglaterra. Vamos a encontrar entonces estas producciones literarias que son extranjeras, ¿no? Y que de alguna manera están idealizando a la sociedad, los valores. Entonces, ese tipo de novelas que provienen de la literatura renacentista están idealizando, no están mostrando la realidad tal cual. Por ello,
surge, ¿ya? Por ello surge la novela picaresca, que cuestiona, que critica. Ten en cuenta todos esos aspectos fundamentales, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Este tipo de novela, la novela picaresca, lo que va a buscar es cuestionar cómo de pronto a través de la literatura se está idealizando a la sociedad. Por eso que la novela picaresca va a tener una mirada realista y va a contradecir a las novelas de caballería porque en la novela picaresca aparece el antihéroe. Dice así, ¿no? Surgió como crítica a las instituciones degradadas de la España imperial y a las narraciones idealizadoras del Renacimiento, ya sean las epopeyas, los libros de caballería, la novela sentimental y la novela pastoril. Las novelas picarescas son de carácter antiheroico, mostrando lo sórdido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los falsos religiosos y los conversos marginados. Entonces, la novela picaresca recuerda que va a tener la presencia del antihéroe, aquel que carece de elementos o valores, ¿no? Que utiliza todo lo que esté a su antojo, a su alcance para poder sobrevivir. Este tipo de novela picaresca se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVI y va a tener como inicio a través de la obra El Lazarillo de Tormes. La novela picaresca muestra la astucia y el engaño para sobrevivir a través de este personaje que es el pícaro, el antihéroe, ¿no? Entre otras características es la falsa autobiografía. Sucede que dentro de la novela picaresca se muestra, por ejemplo, cómo de pronto el narrador, que es el propio protagonista, va a contar su historia, ¿no? Nos va a hablar sobre sus vivencias, sobre su vida. Por eso que es un estilo autobiográfico. Pero ¿por qué se dice que es una falsa autobiografía? Porque normalmente este personaje no es un personaje de la vida real, ¿no? Es un narrador que ha sido creado, ¿no? Y está creándose su historia, ¿no? Es una creación ficcional. Entonces ahí tenemos la noción de la falsa autobiografía. Se utiliza la ironía y la sátira. Recuerda que la novela picaresca nace como una crítica, ¿no? Pero no va a utilizar solamente ese registro. Vamos a encontrar que esta narrativa va a utilizar mucho el humor. Y por eso es que va a pasar en cierta medida, en algunos casos, no va a pasar desapercibida. Y la estructura es itinerante, quiere decir que no es una estructura fija, porque hasta esta época, ¿no? Del Renacimiento, la novela no tenía una estructura compacta, no tenía una estructura concreta en sí, sino de pronto el narrador mostraba algunas anécdotas, algunos acontecimientos que no necesariamente se relacionaba una con otra, ¿no? Entonces, en la obra El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, uno puede leer el Tratado 5, luego leer el Tratado 2, el Tratado 3, y va a poder comprenderlo, ¿no? Porque los acontecimientos del Tratado número 5 no repercuten ni el 6 ni el 7 o de pronto no han sido consecuencias de las anteriores, ¿no? Son anécdotas que se están contando un tanto de forma independiente. Por eso que hay una estructura itinerante, ¿ya? Normalmente se utilizaba ese tipo de estructura, ¿no? Estructura libre, itinerante.
Difícilmente vamos a encontrar alguna novela picaresca o de la época del siglo XVI donde se muestre eso, ¿no? Una estructura fija. Va a tener un tono realista, recuerda, ¿no? Porque se está describiendo a la sociedad, ¿no? Y esta descripción parte de este suceso del realismo. Y no hay elementos sobrenaturales, por ejemplo, ¿no? Y como hay una crítica, como hay una especie de rechazo a algunos elementos, se dice que hay una ideología moralizante y pesimista. En el caso de la salida de Tormes, encontramos algunos aspectos importantes, ¿no? Recuerda que la obra pertenece al género épico, novela, es una novela picaresca, especie de novela picaresca, está estructurada en un prólogo y 7 tratados. El tema principal es el honor y la pobreza. A ver, por acá hay una pregunta. A ver, ¿qué es un antihéroe para en esta? Allá. El antihéroe, dentro de la concepción de la literatura del Renacimiento, dentro del el narrador, la narración picaresca, el antihéroe es aquel personaje que carece de valores. Ese es el antihéroe, ¿ya? Es la antípoda del héroe de las novelas de caballería. O sea, las novelas de caballería nos mostraba a un héroe, un personaje que tiene un cierto sentido, ¿no? De justicia, de noción sobre el amor, la paz, etcétera, ¿no? O sea, los valores representados de la sociedad en el héroe. Y este personaje realizaba todas las hazañas posibles para el bienestar de los demás, el bienestar de la comunidad, el bienestar de la sociedad. Esa era la concepción del héroe, ¿no? Ahora, en la novela picaresca, el antihéroe, en cambio, el antihéroe era aquel personaje que se oponía a esos valores. Era un personaje que, marginado por la sociedad, ¿no? Desplazado por la sociedad, va a tener que buscar la manera de sobrevivir. Por eso que el antihéroe carece de valores, porque se da cuenta que los valores no le van a ayudar en nada. Y el antihéroe realiza sus hazañas, ¿no? Para sobrevivir y lo hace para él mismo, no para los demás. ¿Ya? Entonces, la concepción del antihéroe, ya la concepción del antihéroe, entonces es aquel que carece de valores, ¿no? Aquel que no está vinculado a estos lineamientos sociales, porque ha sido desplazado de la sociedad, marginado por ello. Por eso que la concepción del antihéroe en la novela picaresca, ¿ya? La concepción del antihéroe en la novela picaresca se observa desde ese enfoque. A ver, por acá nos dice, los villanos, en la época, recuerda, la palabra villano proviene de villa, por eso que a un villano se denominaría persona del pueblo. Villano, villa, persona del pueblo. Esta denominación de villano poco a poco se va a cambiar su aspecto de concepto y más adelante se hablará, ¿no?
Ya en la época actual, por ejemplo, cuando tú escuchas villano, ¿no? Ya tiene otra concepción. Pero en esta época, villano provenía de la palabra villa. El villano era aquel que vivía en una villa, o sea, era parte del pueblo. Y por eso que la clase alta lo que hacía era insultar a una persona, a un noble, y le decía villano. ¿Por qué? Porque al decirle villano, le está diciendo a aquella persona que vive en el pueblo y por tanto es una persona que no tiene recursos, que es una persona, o sea, la concepción que tiene la clase alta respecto al pueblo. Entonces era una denominación negativa para los representantes de la aristocracia. Y eso lo mencionamos también en Romeo y Julieta. Cuando Teobaldo, por ejemplo, va donde Romeo y le insulta, ¿no? Recuerda que Teobaldo quiere matar a Romeo, le insulta, le dice villano, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos son nobles. Romeo y Teobaldo son nobles. Entonces, cuando uno le insulta al otro, eres un villano, ¿no? Le está diciendo entonces que es una persona de bajos recursos, una persona que no tiene cualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esa época, la noción de villano, ¿no? Es una noción de insulto. Ujú. Porque es como denominarle como poca cosa, inservible, sin valor, etcétera, etcétera. O sea, tiene una connotación negativa para la clase alta, entre ellos, ¿no? Obviamente que en la clase baja, a uno que le diga eres un villano, ¿no? No hay esa connotación negativa, ¿no? Pero para los de la clase alta sí, porque es un insulto rebajarse. Recuerda que la concepción, ¿no? Recuerda la concepción del plano jerárquico en esos tiempos, ¿no? Ujú. La concepción jerárquica en esos tiempos, ¿ves? Ajá. Y por eso, ¿no? Por eso que los conceptos, recuerden que son distintos, ¿no? Ujú. Obviamente que aquí, cuando uno escucha villano, pues tiene una concepción distinta, ¿no? Al concepto que se tenía de esa época, ¿no? Igualmente, la clase alta y la clase baja tienen dos perspectivas distintas de la palabra villano, ¿no? Para la clase alta, villano es un insulto, ¿no? Es un desprecio. Que uno le diga al otro villano, ¿no? Es un insulto. Pero para la clase baja, no, no es un insulto, ¿no? Y eso lo podemos ver en Romeo y Julieta, como les estaba diciendo, ¿no? En este pasaje, entre el enfrentamiento entre Teobaldo, verbalmente el enfrentamiento entre Teobaldo y Romeo. Y aquí, en el tema del antihéroe, ¿no? Se muestra al antihéroe, ¿por qué? Porque es un personaje que no tiene los valores, la integridad que se mostraba en las novelas de caballería. O sea, el héroe era una persona con valores, una persona que tenía integridad. El antihéroe, en cambio, en las novelas picarescas, lo que se mostraba más bien era un personaje que carecía de esos valores. ¿Y por qué carecía de esos valores? Porque normalmente en las novelas picarescas se mostraban a los personajes que no tenían recursos, personajes que estaban en la calle, ¿no? En la intemperie. Así que estos personajes, como estaban en la calle, en la intemperie, lo que tenían que hacer para sobrevivir era utilizar su astucia, su engaño, esos elementos, ¿no? Por eso que el antihéroe es la antípoda, es el elemento contrario a la concepción de héroe de las novelas de caballería. Así que un tipo de novela que se va a desarrollar en el siglo XVI en España es la novela picaresca. Es un tipo de novela, como también está la novela pastoril, como está la novela sentimental, como está la novela de caballería, ¿no? Es otro tipo de novela, la novela picaresca, ¿no? De ahí la concepción del pícaro, ¿no? De ahí la concepción del pícaro. Ahora, por acá también hay una pregunta. Dice, profesor, si es pesimista, ¿no debería estar en el barroco? Nos menciona Xiomara. Una característica del barroco es el pesimismo, efectivamente. Pero, ¿qué sucede? La novela picaresca ya aparece en el siglo XVI. Aparece en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI. Y esa cierta visión pesimista que se muestra en la novela picaresca se da ¿por qué? Porque como las novelas idealizaban constantemente la realidad, idealizaban esa realidad,
y no mostraban los problemas sociales, no mostraban lo que realmente sucedía en España, la novela picaresca va a tener un sentido crítico, o sea, va a mostrar un tono realista, y ese tono realista generará que se muestre una cierta noción pesimista. ¿Por qué una noción pesimista? Porque la sociedad no va a cambiar. O sea, desde la visión del pícaro, ¿no? El pícaro, cuando se inserta a la sociedad, porque Lazarillo recuerda que va a casarse y va a lograr insertarse a la sociedad, ¿qué va a suceder? Cuando está en la sociedad, Lazarillo va a tener que luchar por su honor, y al luchar por su honor, Lazarillo perdería todo lo que ha conseguido. Por eso que Lazarillo se da cuenta que estos estos valores en la sociedad tampoco nos sirven de nada. Y ahí se muestra esta visión pesimista. Al fin y al cabo, entonces el personaje, ¿no? Se da cuenta de esos elementos, ¿no? Sí, en las novelas picarescas vamos a encontrar una crítica a la sociedad y en el Lazarillo de Tormes específicamente a la iglesia. Ujú. En el caso de Lazarillo de Tormes, con especificación, ¿no? A la iglesia. Ujú. Pero no quiere decir que todas las novelas picarescas critiquen a la iglesia, ¿no? O sea, la novela picaresca critica a la sociedad en sí, ¿no? A todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Todo el engranaje social. Pero recuerda que esta crítica está bajo los lineamientos irónicos y satíricos. Por eso que algunos consideran que la novela picaresca es un antecedente de la novela realista. Un antecedente de la novela realista, ¿no? Y en el caso de Lazarillo de Tormes, sí hay una crítica específica al clero. Pero hay otras novelas picarescas que no necesariamente se cuestiona al clero, ¿no? Pero en el caso de Lazarillo de Tormes, sí. ¿Y cómo cambia el significado en la actualidad? Ah, eso es por el uso también, ¿no? Por el uso constante. Y poco a poco se va deformando, pues, ¿no? Porque la palabra villano, ¿no? Para la clase alta era algo nefasto, ¿no? Era un insulto, algo nefasto, y a través de este uso de villano, villano, se va cambiando, ¿no? Su concepción, poco a poco, hasta que de pronto ya, cuando se habla de villano, es el malo, ¿no? Lo negativo. Recuerda que sigue vigente la noción negativa, peyorativa de la palabra villano, ¿no? Por eso que esa noción queda todavía. Claro, debería de llamarse, ujú, sí, solamente que cambia un poco el concepto, ¿no? Ujú. Y hay muchas palabras que sucede así, ¿no? Va cambiando su significado, va. Por eso que en en el diccionario recuerda que está siempre las acepciones, ¿no? De la palabra. Son diferentes acepciones. Ujú. Villano. Ujú. Bien. El Lazarillo de Tormes recuerda que tiene un prólogo y 7 tratados, ¿no? En el prólogo, Lázaro nos está mencionando, ¿no? Por qué de pronto es necesario contar, ¿no? Con sus peripecias, sus razones, ¿no? El tema principal es el honor y la pobreza, recuerda. El honor se presenta en la historia a través de diferentes amos, pero también está presente en Lazarillo. Lazarillo recuerda que va a tener que luchar por su honor, ¿no? En
al momento de conocer que supuestamente su mujer le es infiel con el arcipreste, ¿no? A ver, por acá dice, ¿cómo se les llamaría entonces ahora a los que viven en una villa? Villano también. Ujú, sí, solamente que hay que tener referencia, ¿no? De que esa palabra tiene diferentes acepciones, ¿no? O diferentes significados. A ver, entre los temas secundarios vamos a encontrar la supervivencia, la marginalidad presente en el personaje, la crisis española, ahí te das cuenta la crítica que se da y la visión realista de la obra, el hambre, el aprendizaje, la corrupción de la iglesia, la falsa apariencia, el deshonor. El Lazarillo de Tormes va a ser entonces una obra, ujú, ya va a ser una obra, recuerda, que muestra la realidad del siglo XVI, porque la serie de Tormes está ambientado en ese siglo, ¿ya? Pero desde la perspectiva no de la aristocracia, sino desde la perspectiva de la clase baja, ¿ya? O sea, se muestra, se presenta las costumbres de la clase baja, ¿no? Está narrado en primera persona, la narración es lineal, ¿ya? Narrado en primera persona, es un conjunto de anécdotas dispuestas de forma lineal, no hay ruptura en el tiempo. Es un carácter realista, los escenarios y personajes marginales, y el estilo es sencillo. La lengua, por ejemplo, que se utiliza en lenguaje es popular, porque el personaje proviene de esta clase social. Hay un tono jocoso, hilarante, burlesco dentro de la salida de Tormes, ¿no? En el primer tratado se habla cómo de pronto Lázaro menciona, ¿no? Cómo de pronto nace cerca del río Tormes, por eso que lo llaman Lazarillo de Tormes, quiénes son sus padres, ¿no? Su madre Antonia Pérez, su padre Tomé González. Menciona también cómo su padre va a ser encerrado, ya que ha sido acusado de robar, cómo de pronto su padre estará en juicio, cómo su padre estará a punto de ser sentenciado, pero ahora va a ser como un sirviente de un caballero. Este caballero irá a enfrentarse ante los moros y el padre también tendrá que ir, ¿no? Aunque él no deseaba enfrentarlo, ¿no? Pero como es sirviente de este caballero, tiene que marcharse. Y morirá, ¿no? Morirá. Su madre estará con otro compromiso, tendrán un hijo, y por eso que va a tener que elegir entre Lázaro y el recién nacido, ¿no? Así que la madre elige al recién nacido y deja a Lázaro al servicio del ciego. A partir de este momento, el ciego va a enseñar a Lázaro a través de golpes, ¿no? El ciego recuerda que va a enseñar a Lázaro a ser astuto, a ser un pícaro, pero esta enseñanza ha sido a través de golpes, ¿no? Por eso que se va a criticar, cuestionar esta forma, ¿no? De enseñanza. Pero Lázaro va a aprender, va a lograr sobrevivir y gracias a las enseñanzas del ciego, Lázaro va a poder sobrevivir a sus demás amos. Lázaro está harto del ciego, ¿no? Por eso que cuando se marcha, al fin cree que se ha liberado de una persona vil y cree que no puede encontrar a peor amo que el ciego. Sin embargo, se equivoca, ¿no? Hay peores amos que el ciego, entre ellos el clérigo, ¿no? Así que con el ciego pasa una serie de aventuras, ¿no? A Lázaro le dice, por ejemplo, que escuche, ¿no? Por la corneta de toro, así que Lázaro va a escuchar, ¿no? Que era una estatua. eh, el ciego golpea con todas sus fuerzas y como en la corneta de toro por ahí va a salir el sonido, casi le rompen el tímpano a Lázaro, ¿no? El ciego empieza a reírse, a burlarse, ¿no? De la inocencia de Lázaro. Y así poco a poco va a enseñar a Lázaro
¿no? A estar atento, a estar sigiloso, ¿no? Utilizar todas sus estrategias para poder sobrevivir. Está la aventura también de las uvas, por ejemplo, ¿no? Lázaro y el ciego han logrado obtener uvas, un racimo de uvas. El ciego le dice a Lázaro, vamos a comer juntos, ¿no? Comeremos de igual a igual. Así que Lázaro se siente agradecido. El ciego va comiendo un racimo, Lázaro uno, el ciego come dos, Lázaro se da cuenta y como el ciego no se percatará que él también come, y así, ¿no? Hasta que el ciego se da cuenta que ha acabado la uva y lo golpea a Lázaro, no le golpea. Le dice, ¿por qué has comido de más? Lázaro dice, se sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que el ciego pueda ver? ¿Cómo se ha enterado? Y el ciego le explica, ¿no? Cómo de pronto sabe que Lázaro se ha comido más de lo que había indicado. Ya que el ciego comió dos, ¿no? Lázaro no pitió, no empezó a cuestionarlo, ¿no? Y por eso que de pronto el ciego le dice, como tú no me has cuestionado, como tú no has dicho nada, es porque tú también has comido de más, ¿no? Y lo golpea a Lázaro. Y así, poco a poco, el ciego le está enseñando a Lázaro. La obra se habla sobre el siglo XVI. La obra está ambientada en el siglo XVI. Por eso que está reflejando, ya todavía está reflejando esta visión, ¿no? No, no está ambientado en las cruzadas, ¿no? Siglo XVI ya está la obra de Lazarillo de Tormes. Bien, ¿qué sucede? Sucede que de pronto esto van a ser una serie de aventuras que va a tener el ciego con Lázaro y un día de pronto Lázaro quería beber, ¿no? En esta cantinflora que tenía el ciego. Por eso que Lázaro va a buscar la manera, ¿no? De lograr beber esta cantinflora, da unos sorbos, el ciego se logra percatar de eso, lo tiene muy cerca muy cerca de él, ¿no? Parte de su mano tapa el orificio. Lázaro con unas plantas intenta hacer un sorbete, a pesar de ello no puede. Lázaro ahora se recuesta cerca del ciego, hace un hueco y con la cera lo tapa. Así que cuando están mucho tiempo, la cera se derrite y Lázaro va empezando a beber, ¿no? Y llega un momento que el ciego se da cuenta, ¿no? Claro, el ciego ¿qué hace? Agarra la cantinflora, lo alza a toda fuerza, le tira directamente al rostro de Lázaro, ¿no? Le rompe parte de su diente y también un poco de su nariz, ¿no? Le sale sangre a Lázaro, ¿no? El ciego molesto le dice a Lázaro, tú no vas a ganar, ¿no? Así que un día de pronto, Lázaro ya está harto del ciego, así que se quiere vengar. El Lázaro le dice al ciego, no ha llovido, hay varios charcos, hay que ir por otro extremo si no se va a ensuciar. Amo, le dice, ¿no? El ciego le dice, está bien, tú me vas a guiar, ¿no? El Lázaro le guía. Y en un momento le dice, amo, no hay más, tenemos que saltar. ¿Saltar? Le dice, sí. Y le empieza a golpear, ¿no? Dice, pero ¿por qué me has traído por este lugar? Lo que pasa es que no hay otro modo de poder salir de este espacio, ¿no? Hay que saltar, porque hay un gran charco. El ciego le dice, bueno, salta tú primero. Y entonces Lázaro dice, está bien, amo. Y salta, ¿no? Lázaro salta al otro extremo y le dice, amo, ahora sí, salte con todas sus fuerzas, porque si no se va a caer en el charco. Escuche mis voz, le dice, ¿no? Salte con todas sus fuerzas. Así que el amo le dice, está bien, ¿no? El ciego se prepara, Lázaro se pone a un paso al costado, porque detrás de Lázaro había un gran poste, ¿no? Un gran muro. Así que el ciego salta con todas sus fuerzas y va directamente al muro.
se chanca la cara en el muro, su nariz se rompe, cae precipitosamente, se chanca la cabeza, sangre también. El ciego está en el suelo, Lázaro se ríe, ¿no? La gente de pronto observa, ¿no? Que ya se ha quedado el viejo y Lázaro se marcha así. Deja al ciego de esa forma, riéndose, ¿no? Así termina, ¿no? La relación entre Lázaro y el ciego. En el segundo tratado se habla del clérigo, ¿ya? En el caso del clérigo, ¿qué sucede? Lázaro creía, ¿no? Lázaro creía que el ciego era el peor amo. Y como ahora ve a un clérigo, que supuestamente está vinculado, ¿no? Ya está vinculado con la iglesia, sería mejor. Así que va donde el clérigo, ¿no? No, no, el ciego no era rico, ¿ah? El ciego no era rico. ¿No? El ciego deambulaba con Lázaro, pedía limosnas incluso con Lázaro, ¿no? ¿Ya? Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto el clérigo ahora eh, va a tener a Lázaro como uno de sus ayudantes, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto, ¿ya? El clérigo comía en exceso, ¿no? Comía y comía y comía, y entonces Lázaro esperaba el momento eh, que el clérigo lo mande a llamar, ¿no? ¿Ya? Lo mande a llamar, ¿no? Para que de pronto pueda, ¿no? Comer Lázaro. Pero seguía comiendo el clérigo hasta que al final logra terminar todo. Mira a Lázaro, manda a llamar a Lázaro, Lázaro al fin va corriendo con su plato, ¿no? Y le dan solamente huesos. El clérigo le da huesos a Lázaro, ¿no? Lázaro se molesta. Así que con el clérigo, Lázaro va a perder peso, porque prácticamente no va a comer. ¿Cuándo Lázaro al fin va a poder comer? Sucede que de pronto, cuando una persona muere, invitan al clérigo para realizar estas exequias, ¿no? Al muerto. Y tras estas exequias, lo que sucede es que de pronto la familia realiza un banquete, ¿no? Para el clérigo. Y como el clérigo ha llevado a su aprendiz, ha llevado eh, a su sirviente que es Lázaro, Lázaro se sienta también y come, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que Lázaro, ¿ya? Feliz y contento estaba comiendo, el clérigo también comía y comía y comía, ¿no? Pero no siempre moría una persona. Así que Lázaro estaba angustiado, ¿no? Por eso que un día Lázaro empieza a rezar. Y en medio del rezo, Lázaro pide a Dios que por favor alguien muera. Porque si alguien moría, esa persona tenía una familia, y la familia buscaba al clérigo y el clérigo iba con Lázaro y Lázaro podía comer. Por eso que Lázaro pedía a Dios, ¿no? Ahí rezaba, ¿no? El clérigo obviamente cuando veía eso a Lázaro pensaba que Lázaro ya al fin estaba yendo por el camino de Dios, ¿no? Ahí te das cuenta del plano irónico que se muestra dentro de la obra, ¿no? El clérigo tenía un conjunto de bizcochuelos que lo guardaba en su pequeño almacén. El único que tenía la llave era el clérigo. Así que Lázaro hace todas sus estrategias con la intención que logre conseguir una llave maestra, ¿no? De una persona. Logra abrir y como ve un montón de bizcochuelos y tiene tanta hambre,
Lázaro quiere comerlo todo. Pero, ¿qué va a suceder? Lázaro recuerda que ha aprendido del ciego y por eso que Lázaro va a peñiscar estos bizcochuelos, con la intención que el clérigo piense que son ratones. Así, Lázaro va a poder comer más y más sin que el clérigo se dé cuenta. Pero resulta un día que de pronto Lázaro eh, tiene tanto miedo que el clérigo encuentre la llave, así que Lázaro lo guarda, ¿no?, en su boca y se echa a dormir. Así que cuando ya está dormido, la llave se incrusta en su garganta, empezó a emitir un sonido de serpiente, ¿no? Por eso que de pronto el clérigo se despierta, se sorprende, ¿no?, que hay una serpiente en su casa, agarra un palo y busca la serpiente. Todo está a oscuras. Así que el clérigo llega muy cerca donde está Lázaro dormido. Recuerda que supuestamente por ahí está la serpiente, así que lo que hace es golpear con más fuerza ese lugar. Y mientras va golpeando, Lázaro no va recibiendo el golpe y lo que está sucediendo es que va a emitir un sonido de dolor, ¿no? Así que el clérigo pensaba que la serpiente estaba emitiendo un sonido de dolor y por tanto estaba golpeando, ¿no? Seguían golpeándolo y golpeándolo y golpeándolo. El pobre Lázaro, ¿no? Ya está noqueado, ¿no? Y ya no se escucha el sonido de la serpiente. Así que el clérigo está feliz y contento porque al fin mató a la serpiente y sangre por ahí, ¿no? Entonces el clérigo cuando se percata a ver a Lázaro, se da con la sorpresa, ¿no? Y sucede que de pronto, ¿no?, Lázaro en medio de sus labios sobresalía una llave. Así que agarra la llave y se percata que esa llave era tan igual a la llave que él tenía y por eso que se da cuenta quién es el ratón y quién es la serpiente. Lázaro está pues todo ensangrentado, ¿no? Así que buscan al un médico para que logre salvar a Lázaro, ¿no? Lázaro está vendado todo. Después de unos días logra despertar Lázaro y el clérigo lo expulsa. En el caso del escudero, recuerda que Lázaro va a encariñarse mucho con este personaje, ¿no? Con el escudero. El escudero supuestamente era una persona adinerada, ¿no? Porque tenía un traje elegante, era un hidalgo, pero un hidalgo empobrecido. Pero Lázaro pensaba que era una persona adinerada, ¿no? O sea, que todavía tenía recursos. Pero lo que sucede es que el escudero engañaba así a las mujeres para poder él lograr comer, ¿no? Alojarse en diferentes lugares, ¿no? Así que Lázaro va a ser su sirviente y cuando va a la casa del escudero se da con la sorpresa, ¿no? El escudero se quita ese traje, lo guarda, lo cuelga bien y el lugar donde está viviendo prácticamente es una posilga. Incluso Lázaro va a tener que mendigar, ¿no?, para que puedan comer algo, ¿no? No tiene mucho dinero. Entonces, tanto el escudero como Lázaro son tan pobres, los dos. Y es por ello que Lázaro y el escudero se hacen amigos, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Sucede que de pronto el escudero va a tener algunos problemas. Y es por eso que va a huir y va a dejarle a Lázaro, ¿no? Claro, vive de la apariencia, es exacto. Ujú. La falsa apariencia es lo que hemos puesto aquí, está representado en el escudero, ¿no? El ser y el parecer.
Ahora, ¿qué sucede? En el siguiente tratado, con el fraile de la Merced, este tratado va a ser muy, muy breve, ¿no? El fraile de la Merced va a ser un peregrino, va a ir de un lugar a otro. Y en ocasiones va de darle a Lázaro algunos recados para que Lázaro pueda ir, ¿no? En estos lugares donde había muchas mujeres, dice Lázaro, ¿no? Al fraile la Merced le gustaba siempre estar en estos lugares. Por eso es que de pronto Lázaro ya estaba harto de estos mandados, ¿no? Y además el fraile de la Merced le regala un par de zapatos y se acerca mucho a Lázaro, ¿no? Y como que lo intenta acariciar y Lázaro se molesta y se marcha, ¿no? Se aburría del fraile de la Merced, ¿no? Porque solamente era un peregrino que se iba de un lugar a otro, descansaba en estos burdeles y luego se marchaba, ¿no? Aquí en el tratado donde se habla del Fray La Merced hay una alusión, ¿no? A lo que sucedía en la iglesia, ¿no? Por eso que recuerda que se habla de la crítica a la iglesia, no solamente con el clérigo, con el Fray de la Merced también, ¿no? Sobre la hipocresía, ¿no? Sobre la noción de la lascividad, ¿no? O de pronto la lujuria, y también sobre los abusos, ¿no? Que se cometían a los niños con el Fray de la Merced. Es parte de la iglesia, ¿no? El fraile. Ujú. Bien, el fraile sigue, el fraile es parte de la iglesia, ¿no? Pertenece a una orden religiosa. Claro, aquí hace referencia en el cuarto tratado, ¿no? Pero es una referencia muy sutil en el tratado número 4, porque ese es el tratado de todos los tratados, ese es el tratado más breve, ¿no? El tratado número 4. Por eso que muchos críticos señalan que en este tratado o bien se ha omitido, algunos señalan, ¿no? Que se ha omitido, ¿no? O sea, se ha censurado parte de este tratado, o bien de pronto el autor no quiso profundizar más en este tema por miedo a las represalias. Aparte porque la obra también es de forma anónima, ¿no? Producto de las posibles represalias que pueda tener de la iglesia. El Buldero, en el siguiente tratado, el tratado número 5, el Buldero. El buldero también, a través del buldero se cuestiona también a la iglesia desde otra perspectiva, ¿no? El buldero vendía las bulas papales. ¿Qué son esas bulas papales? Eran estos documentos, ¿no? Donde tú podías liberarte de los pecados que habías cometido, ¿no? O sea, llega un momento en que la iglesia, a través del papa, ¿no? Realizan estos llamados las bulas papales, ¿no? Entonces tú cometías un pecado, ibas a la iglesia, ¿no? Le decías tu penitencia, ¿no? Te decía el padre tu penitencia, y si realizabas un pago, ¿no? Ya sea una ofrenda a la iglesia o un aporte, te daban estas llamadas bulas papales, ¿no? Que te liberaban de todo pecado, ¿no? O que te absolvían de toda culpa. Entonces tú te marchabas feliz con tu conciencia porque cuando se daba el juicio final ya tenías esas bulas papales, ¿no? Entonces estabas libre de todos los pecados. Entonces el buldero, ¿qué hace? El buldero va a estos pueblos, ¿no? Y empieza a realizar todo lo posible para que las personas saquen, ¿no? Saquen sus pecados, ¿no? Para que una persona le acuse a la otra le acuse sobre sus pecados, y así el buldero habla sobre la llegada de Dios, sobre el castigo y todo lo demás,
Y entonces las personas van a sentir un cierto rencor, un cierto también sufrimiento, ¿no? Son pecadores y por tanto tienen que arrepentirse y empiezan a vender las bulas papales, ¿no? Eso era el oficio del buldero, ¿no? Con eso vivía. Así que Lázaro va a tener a ese amo, ¿no? Que va a hacer lo posible para vender. Así que el buldero predicaba, ¿no? El perdón, ¿no? Mostraba las bulas, vendía las bulas, ¿no? Y también hacía presagios, ¿no? El buldero. Y con todo eso ganaba dinero, ¿no? Un día de pronto, en un pueblo, nadie le hacía caso al buldero. ¿Qué sucede? En este pueblo, ¿no? Como el buldero no le hacían caso. Intentaba el buldero hablar, hablar y nadie decía caso. Así que un día de pronto, ¿no? Con un alguacil empiezan a golpearse, todo eso, ¿no? Incluso el buldero le insulta, ¿no? El alguacil le insulta, ¿no? Falso, mentiroso, ¿no? Entonces todos miran al buldero como diciendo, sí, este es un mentiroso, ¿no? Que nunca hay que hacerle caso, ¿no? Así que el buldero empieza a decir a esta persona que le está acusando, ¿no? ¿Realmente crees que es falso todo esto? ¿No? Dios te va a castigar por blasfemo, le dice, ¿no? Y él sigue insultándole al buldero de las bulas y todo lo demás. Así que de pronto el buldero dice, bueno, en todo caso voy a encomendarme a Dios, ¿no? Y la decisión será de él, ¿no? Ya que has estado injuriándome, ¿no? Y diciendo algunas palabras contra mí, blasfemando, etcétera, etcétera, ¿no? Así que de pronto el Gosil se marcha, ¿no? Se marcha riéndose, ¿no? Que no le va a pasar nada. El buldero le dice a los demás que estaban ahí, ¿no? Los curiosos, miren, miren entonces y se den cuenta si yo estoy mintiendo o no, ¿no? Y de pronto en un momento determinado, el alguacil cae, ¿no? Estrepitosamente, de la nada. Cae, se chanca, de pronto empieza a, a temblar, ¿no? A hacer su espectáculo el alguacil y todos se sorprenden, ¿no? Se asustan, ¿no? Y el buldero dice, ya ves, Dios ha castigado a esta persona, ¿no? Por blasfemo, ¿no? Arrepiéntense ustedes también. Y entonces todos empiezan a ir donde el buldero y a pedirle, a suplicarle que le den, ¿no? Estas bulas papales, ¿no? Así que el buldero en ese día vendió bastante, ¿no? Terminó. Entonces el Lazarillo pues se sorprende, ¿no? Se sorprende que de pronto su amo haya conseguido tanto, ¿no? Que ya parecía que no iba a conseguir nada. ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto cuando el buldero ya se va a otro pueblo, se encuentra con esta persona, el alguacil, ¿no? Y le da un porcentaje del dinero ganado. Y ahí Lázaro se percata, se da cuenta entonces cuál era la estrategia. Ahí entiende Lázaro la importancia de callar. Todo era un teatro nada más. Así que se va el buldero, ¿no? A otros y a otros lugares, ¿no? La cuestión es que Lázaro se retira, ¿no? Del buldero, ¿no? Ya no quiere seguir, ¿no? En este mundo. Y en el siguiente tratado, en el sexto tratado, se habla del pintor de panderos y el capellán. Lázaro ya está grande, ¿no? Ya es joven, Lázaro. Ha logrado trabajar Lázaro casi como 4 años, ¿no? Ha obtenido ya dinero y se compra una ropa, ¿no? Incluso una espada, Lázaro, ¿no? Con el capellán que pregona agua, Lázaro.
Así que ya siendo una persona distinguida, el Lázaro dice, ¿no? Una persona que ya tiene dinero, que ya tiene ropa, ¿no? Ya tiene su espada, ¿no? Se retira. Y ahora entrará en el séptimo tratado con el alguacil, pero se da cuenta que este trabajo es muy peligroso, por eso que se retirará y ahora estará al lado del arcipreste de San Salvador. El arcipreste le dice a Lázaro, no te preocupes, ¿no? Voy a darte un espacio para que puedas vivir. Cásate con esta chica que era la empleada del arcipreste. Así que Lázaro se casa con la empleada del arcipreste. Tienen un pequeño terreno, ¿no? Donde están viviendo y Lázaro también es pregonero, ¿no? Pregonero de Toledo. ¿Qué sucede? Sucede que mientras Lázaro estaba trabajando, su mujer le era infiel con el arcipreste. Todo esto había hecho el arcipreste ¿para qué? Para que la gente no hable mal de él, porque la gente ya estaba hablando, ¿no? Mal de el arcipreste con su sirvienta. Por eso que querían, ¿no? Una fachada. Así que como vieron a Lázaro, entonces eso es lo que sucedió. Lázaro se casó con la sirvienta y la sirvienta va a poder estar con su amo el arcipreste. Cuando Lázaro se da cuenta de eso, porque la gente le está diciendo a Lázaro, "No, Lázaro, tu mujer te es infiel", Lázaro de pronto va donde el arcipreste le dice, amo, me están mencionando que usted y mi mujer. Y entonces el arcipreste le dice, pero Lázaro, ¿qué estás diciendo? Las personas hablan porque te tienen envidia, todo lo que has conseguido, Lázaro. Además, recuerda que todo esto es gracias a mí, le dice, ¿no? Entonces Lázaro se da cuenta que su amo le está diciendo que todo lo que ha obtenido es gracias a él y por tanto si está en contra de él, todo lo va a perder. Por eso que Lázaro va a tener que buscar la manera, ¿no? de seguir con su vida sin importarle la noción del honor, ¿no? Por eso que Lázaro ahí se da cuenta que el honor no le sirve de nada, porque si lucha por el honor, ¿ya? Lázaro lo pierde todo. Así que Lázaro decide no enfrentarse a su amo, simplemente decide ser, ¿no? El pícaro de siempre. Muy bien, eso sería la obra Lazarillo de Tormes. Vamos ahora al barroco. Ah, el pregonero es una persona que ayuda, ¿no? A los funcionarios, es aquel que se encarga de leer públicamente en voz alta, ¿no? Sí, esta novela lo prohíbe, ajá, va a ser una novela que va a ser censurada, El Lazarillo de Tormes, sí, pero luego va a quitarse la censura, ¿no? Pero sí va a ser una novela que va a ser censurada en su tiempo. En el barroco vamos a encontrar, recuerden, ya el desarrollo, ¿no? del teatro en España. Pero también sobresale una novela importante en el barroco, y es la novela Don Quijote de la Mancha. Así que vamos a hablar sobre esta novela
de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una novela que tiene dos partes. La primera parte se publica en 1605 y la segunda parte en 1615. En el caso de la primera parte se desarrolla dos salidas. La primera salida, por ejemplo, Don Quijote sale solo, y en la segunda salida ya Don Quijote sale con Sancho Panza. A ver, esta novela, la novela Don Quijote de la Mancha, nace como una parodia de las novelas de caballería. O sea, Cervantes quería parodiar este tipo de novelas, ¿no? Pero la trascendencia de la obra no está vinculado a esta parodia. La trascendencia más bien está vinculado al conflicto que se muestra entre el idealismo y el materialismo representado en los personajes, ¿no? Don Quijote y Sancho. La obra pertenece al género épico, especie de novela caballeresca. Es considerada la última novela de caballería, ¿ya? El Don Quijote de la Mancha, y a su vez también es considerada la primera novela moderna, ¿no? Última novela de caballería, la primera novela moderna. En la obra vamos a encontrar el llamado estilo cervantino, que es el registro de tres elementos lingüísticos, a diferencia de otros tipos de novela donde se mostraba solamente un registro lingüístico. Así que Alonso Quijano, después de leer una serie de novelas de caballería, pierde la razón y se ve convertido en Don Quijote de la Mancha, influenciado por este tipo de novelas, ¿no? Decide salir en aventuras por el amor de su Dulcinea del Toboso, así que de pronto Don Quijote, ¿no? Va a su finca, entra a su establo a buscar un caballo y va a denominar a su caballo Rocinante. Tiene que pensar en su doncella, así que viene en la mente el nombre de Aldonza y va a denominarlo como Dulcinea del Toboso. Así que con esas palabras decide marcharse. Cuando Don Quijote está en medio de sus andanzas, se da cuenta de algo, se había olvidado de algo, se había olvidado de armarse caballero, porque él se ha autodenominado caballero. En cambio, en las novelas de caballería, un noble es aquel que señale quién es caballero o no. Por eso que ahora Don Quijote de la Mancha irá en busca de un noble para que eh, lo señale como caballero andante. Llega a una venta, a una posada, entra, pero Don Quijote pensaba que era un castillo y está buscando a un noble para que lo logre convertir en caballero. Como todos observan a Don Quijote, ya saben, piensan que está loco, así que de pronto deciden, ¿no? Que siga la corriente, ¿no? Al final, el dueño de la venta le nombra caballero andante y Don Quijote sale feliz y contento para poder realizar sus aventuras. Observa que a lo lejos un señor estaba azotando al niño Andrés, así que Don Quijote, molesto y furioso, decide ir a liberar a Andrés de los azotes de su amo. Tras ello, Andrés le dice que su amo lo golpea siempre, ¿no? Por eso que a partir de ese momento, Don Quijote le dice, tendrás que respetar, ¿no? A este niño y cuidarlo como si fueses tu hijo, ¿no? ¿Das tu palabra? Él dice que sí, ¿no? Pero Andrés le dice que no se marche, ¿no? Porque mi amo es mentiroso. Don Quijote le dice al niño, es que él no conoce eso, que la palabra de todo caballero es irrompible, le dice, ¿no?
Así que de pronto Don Quijote se marcha feliz y contento pensando que ha liberado a un niño de los azotes de su amo, mientras que el amo al darse cuenta que Don Quijote se ha marchado y está muy lejos, agarra, ¿no? Y empieza a golpear con más fuerza a Andrés. Don Quijote feliz y contento y Andrés maldiciendo la llegada de Don Quijote. Así que Don Quijote en ese momento va a tener otra aventura también. Se va a encontrar con los mercaderes, ¿no? Y le dice a los mercaderes que mencione que Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa. Los mercaderes están hartos de escuchar a Don Quijote y uno de ellos se burla, ¿no? De Don Quijote. Don Quijote molesto le dice a Rocinante que avance, ¿no? Pero Rocinante tropieza y Don Quijote sale volando. Cae y los mercaderes empiezan a golpear a Don Quijote. Los mercaderes mueren a palos al pobre Don Quijote. Así va a terminar la primera salida de Don Quijote, ¿no? Molido a palos, un pastor pasará por ese lugar, verá a Alonso Quijano y retornará. Muy bien. Esos son entonces algunos elementos fundamentales dentro de esta postura, ¿no? En el segundo, en la segunda salida, Don Quijote ahora sale con Sancho Panza, ¿ya? Recuerda que Don Quijote le dice a Sancho Panza, ¿no? Vamos a eh, salir en aventuras, ¿no? Te daré, le dice, ¿no? Te voy a dar una ínsula. Así que Don Quijote, al decirle esto a Sancho Panza dice una ínsula, no sabía que era una ínsula, ¿no? Así que, como Sancho Panza le dice que le va a pagar, así que Sancho Panza acepta, ¿no? Y se marchan en aventuras. Sancho Panza y Don Quijote entonces van a tener la primera aventuras juntos, los molinos de viento. Así que de pronto Don Quijote le dice a Sancho, mira, Sancho, gigantes, le dice, ¿no? Y Don Quijote, al decirle eso a Sancho Panza le menciona, ¿dónde? ¿Dónde que no veo gigantes? Yo solamente veo molinos de viento. Entonces le menciona, no, Sancho, son gigantes. Olvídate de lo que estás diciendo, estás hablando, seguro tienes miedo, le dice, ¿no? A Sancho Panza, ¿no? Por eso que Don Quijote, al darse cuenta que Sancho Panza supuestamente tiene miedo, Don Quijote sale a luchar contra los gigantes. Pero sale volando. Así que de pronto Sancho Panza va corriendo, ¿no? A ver qué ha sucedido con su amo, ¿no? Y sucede que de pronto Don Quijote se levanta y le dice, mira, Sancho. Sancho le dice, pero amo, solamente veo molinos de viento. Y Don Quijote dice, sí, Sancho, molinos de viento. Sucede que de pronto cuando estaba luchando contra los gigantes, estaba atacando a uno, atacaba al otro, y cuando ya iba a ganar, vino el mago Frestón, y con su magia maligna convirtió a los gigantes en molinos de viento, para arrebatarme mi victoria, y que Dulcinea del Toboso no se entere nunca de que la amo, dice, ¿no? Es ahí que Sancho Panza se da cuenta que su amo está loco. Pero como ha salido con Don Quijote, tiene que acompañarlo porque recuerda que Don Quijote le había prometido entregarle la ínsula, ¿no? Y va a suceder una serie de aventuras donde se va a mostrar esos elementos de la realidad y la ficción,
¿no? La realidad vista por Sancho Panza, la ficción entendida por Don Quijote. ¿Qué sucede después de esto? Vamos a encontrar una serie de aventuras, por ejemplo, los rebaños. Don Quijote pensaba, ya que eran dos grandes ejércitos, en realidad eran rebaños que venían de un extremo a otro. Y así vamos a encontrar una serie de aventuras, por ejemplo, la aventura del Vizcaíno, los rebaños, ¿no? Incluso Don Quijote va a hacer penitencia por Dulcinea del Toboso, va a mandarle a Sancho Panza a buscar a Dulcinea, ¿no? Y le describe. Sancho Panza dice, pero yo no conozco a ninguna Dulcinea. Dice, es Aldonza Lorenzo, ¿no? Pero todo lo que ha descrito usted no es tan parecido a como es Aldonza Lorenzo, le dice, ¿no? Así que de pronto Don Quijote hace penitencia, Sancho Panza va a buscar, ¿no? A Dulcinea, se encuentra con el cura y el barbero. Ellos se dan cuenta que si Don Quijote seguía en penitencia iba a morir, ¿no? Por eso que Don Quijote y Sancho Panza en este momento, ¿no? Sancho Panza va donde Don Quijote y le miente, ¿no? Diciendo que sí encontró a Dulcinea y que le dijo tales palabras, ¿no? Don Quijote está feliz y contento. Hay una persona que se hace pasar por la princesa Micomicona, le dice a Don Quijote que su territorio está inundado, ¿no? Por gigantes, por malvados, así que quiere que le ayude, ¿no? Por eso que de pronto Don Quijote sale, lo atrapan a Don Quijote, lo ponen dentro de una jaula y Don Quijote sí va a volver a la Mancha. En la tercera salida, que sería la segunda parte que se publica en 1615, Don Quijote y Sancho Panza van a salir, pero porque se enteran que hay una novela que se ha publicado sobre sus aventuras. A ver, por acá que nos dice ínsula, ujú, como una isla. Ujú, una ínsula, ujú, isla, ujú, como si fuese una isla. Sí, sí, sí. Porción de tierra rodeada de agua, ¿no? Ujú. Así que de pronto, ¿qué sucede? La ínsula también es un lugar pequeño, ¿no? Cu- Cuyo gobierno es de pocas personas, ¿no? Haciendo referencia a lo que hizo Sancho, ¿no? Nos estamos hablando de cómo de pronto Don Quijote y Sancho salen en su tercera salida. Sucede que aquí en la segunda parte está en la presencia de Sansón Carrasco. Es un personaje muy importante en la tercera salida. ¿Por qué? Porque Sansón Carrasco le dice a Don Quijote y Sancho, ya que hay una persona que ha publicado una novela sobre las aventuras de Don Quijote y Sancho. Y le empieza a contar un poco, ¿no? Don Quijote y Sancho se molestan porque esa aventura, ¿ya? Que están diciendo difiere un poco de lo que ellos han hecho, ¿no? O sea, el narrador de pronto ha querido exagerar algunos sucesos y se molestan, Don Quijote y Sancho. Por eso que van a salir en busca de ese autor para exigirle que escriba correctamente, ¿no? Y en medio de esa salida, Don Quijote y Sancho van a tener otras aventuras. Lo que hace el bachiller Sansón Carrasco es utilizar los ideales de Don Quijote para vencerlo. Por eso que
Ahora Sansón Carrasco se viste como el caballero de los espejos. Se enfrenta a Don Quijote, pero pierde, ¿no? De forma muy tonta pierde. Por eso que luego será el caballero de la Blanca Luna. Así que Don Quijote y Sancho están teniendo diferentes aventuras, la cueva de Montesinos, por ejemplo, en Los Duques, cuando Don Quijote y Sancho de pronto van, ¿no?, a este lugar donde están los duques. Los duques habían leído la novela, ¿ya? Por eso que los duques pensaban, ¿no? Los duques creían, pensaban que Don Quijote y Sancho, ¿no?, eran grandes personajes, ¿no? Y van a utilizarlos para burlarse de ellos. Como los duques han leído, recuerda la novela, ya saben qué es lo que pueden decir a Don Quijote y Sancho. Por ejemplo, le dicen a ambos que Dulcinea del Toboso está hechizada y para romper el hechizo necesitan de recibir azotes. Así que Don Quijote le dice a Sancho, ¿no? Sancho, de una vez, recibe los azotes para liberar a Dulcinea. Y Sancho Panza le dice, ¿pero por qué yo? ¿No? Si ella no es la mujer que yo amo, le dice, ¿no? Y Don Quijote dice, porque en toda novela de caballería así sucede, ¿no? El caballero, ¿no? Siempre el escudero es el que da la espalda, ¿no? Es el que brinda, ¿no?, la ayuda al caballero. Y tú tienes que brindarle ayuda al caballero, ¿no?, cuando lo necesite. Así que, vamos, le dice Sancho, ¿no? Y Sancho se niega, le dice que no. Por eso que Don Quijote le dice, bueno, Sancho, en todo caso, por cada azote que recibas, te daré cierto dinero. Y Sancho Panza, como es un ser materialista, dice, está bien, así acepto, le dice. Y por eso que Sancho va a recibir algunos azotes. Pero recuerda que Sancho no va a poder resistir, recibe 5, 6, 7, 10 azotes, ya no puede más Sancho. Y entonces todos los duques se empiezan a burlar de ello, le dicen a Don Quijote, no se preocupe, Don Quijote, que hay otra forma de romper el hechizo. Así que Don Quijote va a tener que ir, ¿no?, con Sancho Panza a una supuesta aventura. Ambos van a tener que ser vendados, ¿ya? Y van a subir a un caballo. Así que cuando suben a un caballo, ¿no?, vendados están, el caballo empieza a galopar, ¿no? Todos empiezan a ver a Don Quijote y Sancho, ¿no?, que están galopando, pero en realidad era un caballo de madera, ya como una mecedora. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Don Quijote y Sancho creían que estaban galopando, ¿no?, que estaban avanzando, ¿no? Y un momento determinado los duques mandan a llamar a sus criados, y los criados empiezan a ¿qué? A poner abanicos, y empiezan a los abanicos a darle más y más fuerza, así que Don Quijote y Sancho piensan que están volando. Sancho Panza le dice, amo, ¿qué hacemos? Le dice, ¿no? Estamos volando, ¿no? Don Quijote le dice, sí, Sancho, pero no sé cómo de pronto hemos llegado así. Amo, pero si seguimos volando y si seguimos volando, nos vamos a acercar al sol. O sea, se van a quemar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Don Quijote y Sancho, ¿no?, saben qué hacer, cómo detener, hasta que de pronto aparecen ya no son los abanicos, ahora las antorchas. Así que Don Quijote y Sancho Panza empiezan a sudar, empiezan a tener calor. Don Quijote dice, creo que estamos yendo muy rápido, estamos acercándonos al sol. Y tienen miedo de que se puedan quemar, ¿no? Por eso que tratan que el caballo se dé media vuelta, pero el caballo nada, ¿no? Don Quijote está asustado, ¿no? Sancho Panza también. Así que dan media vuelta y otra vez, ¿qué hacen los duques? Agarran, le dicen a los sirvientes que traigan los abanicos,
¿no? Ya dejan las antorchas. Y este caballo tenía debajo pequeños puntos de dinamita. Así que ahora van a prenderle fuego a la mecha, ¿no? Y Don Quijote y Sancho Panza saldrán volando. O sea, se explota, ¿no? Este caballo de madera explota y salen volando Don Quijote y Sancho. Todos los duques se matan de risa, ¿no? Como de pronto Sancho Panza y Don Quijote salen volando en este caballo, ¿no? Y tras todo esto, sucede que de pronto Don Quijote y Sancho van a ser condecorados, ¿no? Don Quijote será el condecorado como el gran caballero de esta corte, y Sancho Panza será gobernador, gobernador de la ínsula, ¿ya? De la ínsula Barataria. Claro, entonces cuando Sancho Panza estaba haciendo sus, ¿no? sus normas, sus leyes, ¿no? Para mejoría de todos, ¿no? ¿Qué hace el pueblo, ¿no? El pueblo se rebela contra Sancho, ¿no? Claro, y están dándole un golpe de estado, casi quieren agarrar a Sancho y quemarlo, ¿no? Sancho Panza dice, ¿cómo es posible, no? Yo no sirvo para estas cosas, ¿no? Y Sancho Panza se retira, ¿no? Así que Sancho Panza ahí te das cuenta, ¿no? Va a ser el gobernador de la ínsula Barataria. Recuerda que le habían indicado a Sancho Panza que iba a tener una ínsula, los duques utilizan eso, ¿no? Le dicen, Sancho, como ahora Don Quijote y tú han logrado realizar estas aventuras, en honor a ello tendrás tu ínsula, le dicen, ¿no? La ínsula Barataria. Así que Sancho Panza se viste como gobernador, lo visten, ¿no? Como gobernador. Y Sancho Panza feliz y contento, ¿no? Al fin gobernador. Y está decretando y decretando algunas cosas y hacen un motín, ¿no? Para que Sancho Panza, ¿no? Sea llevado, ¿no? A prisión, ¿no? Sancho Panza por eso que decide alejarse, dice, no, no puedo. Y junto a Don Quijote, ¿ya? Sancho Panza y Don Quijote, ¿qué sucedía? Deciden, por tanto, ¿no? Retirarse de este lugar. Y aquí aparece el caballero de la Blanca Luna. Se enfrenta contra Don Quijote, el caballero de la Blanca Luna, logra derrotarlo, Don Quijote retorna vencido, derrotado, ¿no? Así que de pronto recobre la razón Sancho Panza en el hecho de muerte de Don Quijote, ¿no? Don Quijote le empieza a decir a Sancho Panza, olvídate, ¿no? De este mundo de caballería, olvídate de este mundo, Sancho, este mundo que hemos inventado, ¿no? Yo detesto las novelas de caballería, yo no soy Don Quijote, soy Alonso el Bueno, le dice, ¿no? Mientras que Sancho Panza le dice, amo, recupérese, que todavía hay princesas para liberar, gigantes para vencer, recupérese, amo, le dice, ¿no? No se deje morir así, le dice, ¿no? Y si es posible, si de pronto usted se está muriendo porque ha perdido, cúlpeme a mí, le dice, ¿no? Cúlpeme. Di que yo he sido el culpable, amo, yo puse mal, ¿no? A Rocinante, ¿no? Y por eso usted perdió. Además, en toda novela de caballería, amo, el caballero también puede perder porque más adelante tendrá grandes victorias, le dice, ¿no? Pero no se deje morir así, le dice, ¿no? Y por más súplicas que da Sancho Panza, Alonso Quijano muere, ¿no? Sancho Panza llorando en el hecho de muerte de Don Quijote, ¿no? Por eso que al final lo que estamos observando es la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote, ¿no? Hay un cruce de psicologías. Esa sería entonces la obra Don Quijote de la Mancha. Bien, ahí está el enlace para que puedas estar dando el examen de lo que hemos visto hoy. Don Quijote de la Mancha, una de las grandes novelas de Miguel de Cervantes Saavedra. Recuerda que a Cervantes Saavedra lo llamaron efectivamente el Manco de Lepanto, ¿no? Sucede que Cervantes Saavedra luchó en este enfrentamiento, ¿no?
¿ya? El enfrentamiento de Lepanto y va a perder la movilidad de su brazo. Por eso que lo van a llamar el manco de Lepanto. Muy bien. Dudas, preguntas. Hasta aquí. Todo ok, ¿no? No, lo que sucede es que Don Quijote va a estar, mira, ha recibido grandes golpes, no ha comido bien, ¿no? Ha estado pasando, ¿no? Diferentes aventuras y por eso que va a deteriorar su estado de salud. Y recuerda que Don Quijote de la Mancha no es joven, ya está muy viejo, ¿no? Por eso que por todo lo que ha ocurrido, por todos las aventuras que ha tenido, ¿no? Y todo lo que le ha pasado, entonces eh, Don Quijote, y además que ha perdido ante el Caballero de la Blanca Luna, ya no tiene noción de seguir existiendo, ¿no? Por eso que se deja morir Don Quijote, ¿no? Así que enferma Don Quijote, ¿no? Muy bien, la batalla de Lepanto era un combate, ¿sí? Un combate naval, ¿no? La llamada batalla de Lepanto, donde va a participar Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí va a participar Cervantes Saavedra en la batalla de Lepanto y va a perder la movilidad de su brazo, ¿no? Por eso que a partir de ese momento lo van a llamar el Banco de Lepanto. Recuerda que en esta época muchos de los autores, por ejemplo Lope, Miguel de Cervantes Saavedra, van a participar en diferentes acontecimientos históricos, ¿no? En las batallas. Ujú. Muy bien. Eso es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El cambio de psicologías de los personajes entre la realidad y la ficción, entre el idealismo y el materialismo. Sí, en la obra de Don Quijote de la Mancha se mezcla la realidad y la ficción constantemente. Uno de esas formas de mezclar la realidad y la ficción va a ser cuando el cura junto con el barbero hacen el escrutinio para quemar las novelas de su biblioteca de Don Quijote. Así que botan todas las novelas y empiezan a escoger, ¿no? Sacan el Amadís de Gaula y dicen, no, el Amadís de Gaula es una de las primeras novelas de caballería, así que tiene un cierto valor, lo dejan. Sacan otra y de pronto es el Amadís en Grecia, por ejemplo, ¿no? Esta es una copia del Amadís de Gaula, así que hay que tirarlo al fuego y lo tiran, ¿no? Y así van sacando una y otra, unas que van salvándose, otras que van yendo al fuego, hasta que de pronto sacan un libro y ese libro es La Galatea de Miguel de Cervantes Saavedra. Así que el cura y el barbero dicen, ¿no? Es la Galatea de Cervantes, ¿no? De Miguel de Cervantes, sí, dice el cura, ¿no? He leído ya algo referente a Cervantes, ¿no? Y hablan entonces sobre la Galatea de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, ¿no? En la tercera salida, Don Quijote y Sancho Panza, cuando escuchan que hay una novela creada sobre sus aventuras, ¿no?
hace también alusión a este tipo de novelas que se habían publicado después de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, como por ejemplo la novela de Fernández de Avellaneda. Por eso que mezcla realidad y ficción constantemente. Ujú. Y en Don Quijote de la Mancha vamos a encontrar que es considerado también no solamente una de las novelas más representativas que da inicio a la novela moderna, sino también es considerado como un documento lingüístico, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque Don Quijote de la Mancha, en la novela Don Quijote de la Mancha, se va a utilizar una estructura que va a ser la estructura castellana, porque normalmente hasta esta época se utilizaba mucho una estructura italiana, o sea, la lengua castellana todavía tenía algunos componentes italianos, ¿no? El romance castellano todavía buscaba, ¿no? Un poco su estructura original. Y con Don Quijote de la Mancha vamos a encontrar que Cervantes hace una estructura, ¿no? Más sofisticada, ¿no? Ya con estos parámetros que tenemos en la actualidad. Además, en Don Quijote de la Mancha se utilizan varias palabras, ¿no? O sea, hay un registro, ¿no? extenso de palabras en castellano. Por eso que va a ser considerado Cervantes como uno de los autores que logra darle un peso importante al castellano. Ujú. Padre de la lengua española, o bueno, como William Shakespeare para Inglaterra, ¿no? Como Dante Alighieri para Italia, ¿no? Darle un sentido estético, ¿no? profundo a el castellano. Ujú. Bien, dicho esto entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar sobre la literatura también de la Edad de Oro, pero nos centraremos sobre la obra La vida es sueño. Hablaremos sobre La vida es sueño, ¿no? de Calderón de la Barca. Muy bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Buen fin de semana para todos ustedes.